Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, vamos a continuar con el mismo ciclo de Ujú. precisamente el Qigong que se creó que se llama Con Sentido. Toda la casualidad que aplicamos en el primer capítulo de este ciclo. El paso que tocaría sería el intermediario entre el cielo y la tierra. Ujú. Bien. ¿Cómo sería ese tema? Bueno, de entrada es un concepto muy universal que aparece en pictografías, en dibujos desde lo más antiguo de la humanidad, de cómo nosotros estamos entre el cielo y la tierra, pero no solamente estamos como una obviedad, sino que tenemos un vínculo con el cielo y un vínculo con la tierra. Digamos que últimamente cada vez más se deja ese concepto en el área de la fantasía, del esoterismo fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más el ser humano se va buscando su propio ombligo, se va egocentrizando, ¿no? Cada vez más, y esto a lo largo de la historia, y se va olvidando de todo lo demás. Es decir, se ha volcado el conocimiento en lo que es el ser humano, en la anatomía, en la fisiología, en la convivencia humana, en la política, etcétera. Y eso está bien conocerlo, de acuerdo, pero quizá el problema es que nos hemos olvidado y hemos dejado al margen todo lo demás. No, no será, y corrígeme, ¿no será que nos hemos acercado más a la tierra y nos hemos alejado más del cielo? ¿O no tiene nada que ver? Quizá más que a la Tierra, nos hemos acercado más a, a nuestro ego, a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, O sea, que nos estamos precisamente, desconectando de los dos lados. de todo. Ujú. Y finalmente, obviamente, de nosotros mismos. Obviamente estamos hablando en términos genéricos de especie, porque hay personas y hay grupos que trabajan en muchas ondas distintas, ¿no? Y hay personas que tienen conocimiento, pero muchas veces el conocimiento se queda como muy especializado o muy amplio en mi profesión, pero cuando llego a mi casa obedezco a esas consignas de centrarse tanto en uno mismo que se olvida de todos los demás. De hecho, ahora lo estamos viendo en una línea de tiempo, porque no es algo que aparezca ahora, sino que se ha venido gestando, y lo vemos en el hecho de que antes que una persona estuviera al lado de otra en una sala de espera, en un autobús o lo que sea, o en una conversación, y lo ignorase deliberadamente y se pusiera en modo autista ferviente a darle a unos botoncitos y a oír ruidos extraños y a tener un comportamiento irracional, nos parecía una falta de respeto. Sí, pero era irracional en ese momento. Ahora se supone que es racional. Claro, y ahora es permitido, consentido y casi obligado. Ujú. Entonces O sea, hemos ido hacia nosotros mismos y nos vamos encerrando. eso es como la cultura de que cada quien a lo suyo. Básicamente sí, es una expresión de esa cultura. Ujú. Expresión. Entonces, sería reafirmar lo que mencionamos ahorita. O sea, al pasar del tiempo lo que estamos haciendo es que nos estamos desconectando tanto del cielo como de la tierra. Claro. Hay un refrán que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Que si le damos un poquito la vuelta, podemos decir que en la medida que yo eh, valoro, tomo conciencia de que tú estás aquí, en esa medida se va a generar un flujo, podemos decir, de energía, de información, de sensaciones, de lo que queramos, se va a generar un flujo que favorece una forma de vivir, favorece vida, de alguna manera, ¿no? Yo lo que he ido notando es que como que nos estamos enfocando en una conexión como más, o sea, cuando digo nos enfocamos es cuando vemos alrededor y lo que vamos a decir que nos venden, vamos a decir, es una conexión directamente con el cielo o directamente con la parte espiritual, pero cada vez más nos estamos desconectando uno del otro, o sea, y nosotros somos entes sociales que necesitamos esa conexión entre nosotros mismos. Entonces, lo que yo veo que se está evitando o lo que se está ignorando es que es muy difícil tú tener una conexión con el cielo y con la tierra si no nos conectamos entre nosotros mismos. Eh, sí, sí, porque,
Verás. eh, Te la puse difícil. no, quiero explicar alguna cosita para no complicarlo más. Eh, la desconexión entre nosotros mismos es solo una expresión más de estar desconectado. Tú desconectas, es como si vas en un circuito electrónico, tú desconectas una piececita, un circuito, hay algo desconectado y entonces te da expresiones. No se prende la luz, el bombillo no va bien, etcétera. Puedo intentar resolver el bombillo, la luz, pero la desconexión está en otro lugar. En otro lugar es que he gestado una forma de vida en la que me desconecto. Me desconecto. Y al desconectarme no aprecio, no valoro, no soy consciente, no comparto instintivamente con otras realidades que hay y lo estoy despreciando. Con lo cual, si tenemos en cuenta que nosotros no existimos aislados, es absolutamente imposible, ni como individuos ni como humanidad. Necesitamos indefectiblemente de estar comunicados en una interacción constante con todo lo demás. Fíjate, incluso cuando decimos con el otro, pero ¿quién es el otro? Democráticamente hablando, tú eres fundamentalmente un virus. Si somos un poquito más... Se van a ofender. Claro, sí es posible. Pero es verdad. Acabas de llamarnos virus. O si queremos un poquito más, ¿no? Somos bacterias. Digo democráticamente hablando... Que nos subiste de nivel, de virus a bacterias. A bacterias. Y una pequeña proporción de células orgánicas de nuestro organismo, pero en número, por eso digo democráticamente, en número somos mayoría bacterias, muchas más que células. Somos mucho más virus que células. Y ese conglomerado de bacterias, virus, hongos, etcétera, todo lo que hay ahí, junto con unas células nuestras que nos dan una aparente identidad, eso va a cumplir una función. Entonces, cuando yo me relaciono con el otro, me estoy relacionando con sus bacterias, con sus virus, con sus ideas, con sus pensamientos, con sus creencias, con su historia. Cuando cierro la puerta a esa conexión, estoy cerrando todo eso que me nutre y me ayuda a mí a desarrollar mi vida. Cuando lo hago con el otro ser humano, lo estoy haciendo también, por eso decíamos que es una expresión, lo estoy haciendo también con la creación, con el cielo, con el sol. Fíjate, algo tan simple, ¿no? Ahora que han aumentado, por ejemplo, el número de tumores, ya hay muchos tumores de piel, ¿no? Y el tumor de piel se vincula con los rayos ultravioletas del sol. Yo le escuchaba a un investigador que decía algo parecido, estoy parafraseando, como que realmente la causa no son los rayos UVA, es la tontería o la estupidez humana. Porque ¿a quién te manda a ti estar a esas horas al sol? Hay unas horas que son peligrosas, hay un rango de horas que hay mayor incidencia y de toda la vida, hasta hace bien poquito, a esas horas las personas estaban a cubierto. Incluso hay lugares, yo recuerdo en España, donde todavía en verano, a esas horas no hay nadie en la calle. Todo el mundo está en la casa, incluso con las ventanas cerradas para que no entre el sol. Echan su siesta, conversan, ahora ya modernamente ven televisión, bla, 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 y cuando el sol ya está bajando, salen a la calle. Entonces he perdido el vínculo de darme cuenta de que, quiera yo o no, el sol no es un muñequito para dibujar solamente, es un ser vivo que tiene una dinámica y tiene una acción. Yo me relaciono inteligentemente con ello. Si pierdo esa conexión con el cielo, con contemplar y darme cuenta de que hay muchas más cosas, algunas las conocemos, otras muchas, la mayor parte no, y en la Tierra también, si pierdo esa conexión, finalmente voy a padecer lo que no debería padecer de ninguna manera, ¿no? Ahora, aquellas cosas que antes nosotros veíamos de manera natural como opción, vamos a decir, de cura o píldora, te la venden como algo que se descubrió nuevo. Por ejemplo, si hablamos de la conexión a tierra, está el tema del, creo que el grounding, que le dicen, lo están vendiendo como si fuera algo nuevo, pero son cosas que nosotros ya sabemos que existe una necesidad de tener cierta conexión con el tema de la tierra. Claro, y tiene su interés y no cabe duda, yo conozco personas que les va muy bien eso, pero también hay personas que no tienen acceso a eso, que no pueden
como se pongan descalzos en el parque de la ciudad, lo van a llevar presos en algunas ciudades, ¿no? Lo declaran loco. Lo declaran loco. Y en otros sitios está aceptado perfectamente, y en otros sitios saben que pueden coger cualquier cosa, por lo sucio que está aquello. Entonces, lo del grounding es un poquito relativo también, ¿no? Pero yo creo que más allá de esa posibilidad física, tiene que estar en la conciencia de darnos cuenta de que vivimos en un planeta que a veces se mueve. Cuando se mueve, nos ponemos nerviosos todos, ¿no? Que tiene unos ciclos, que tiene unos ritmos, que me hace que tenga sueño en un momento determinado y en otro estoy más activo. Entonces, la desconexión entre el cielo y la tierra también nos desconecta con nosotros mismos. Porque eso quiere decir que no podemos identificar precisamente la reacción de nosotros con, vamos a decir, ese organismo que representa el cielo y ese organismo o ese ecosistema que representa la tierra. Claro, fíjate, me voy a atrever un poquito más. Si nosotros extrapolamos ese concepto de cielo y la tierra y vemos que en el cielo está lo inmaterial, lo incomprensible, lo más etéreo, ¿no? Cuando miramos en la noche entre las estrellas y ¿eso qué es, no? Y sin embargo, en la tierra está lo más concreto, lo más práctico. Nosotros obedecemos a esa misma dinámica y tenemos una parte celeste que estaría ligada a los ideales, a la fantasía, a el proyecto o los proyectos de nuestra vida, a lo imprevisible, a los sentimientos, ¿no? Está ahí, en esa esfera más inmaterial. Y luego tenemos una parte concreta que requiere el movimiento de nuestro cuerpo, comer, beber, etcétera. Tenemos como dos polos opuestos, por caricaturizarlo un poquito, porque realmente yo creo que todo está en constante interconexión. Y cuando nos olvidamos de eso, o bien despreciamos lo inmaterial, los ideales, los valores, la filosofía, lo despreciamos y nos quedamos solamente con lo concreto y notamos que algo falta en nuestra vida, o viceversa, nos vamos hacia lo más inmaterial y lo más filosófico y nos olvidamos de que hay que hacer cosas en la práctica, ¿no? Y la filosofía oriental es muy interesante porque nos hace comprender que tenemos que encajar ambas cosas. No existe una sin la otra. Tenemos que estar en armonía con el cielo y con la tierra. Es que esa armonía hace que tú puedas aprovechar tanto la conexión con el cielo y la conexión con la tierra. Y no son cosas diferentes. Realmente es una sola unidad que nosotros, en nuestra manera de comprender, lo polarizamos para entendernos, ¿no? Porque nos es más fácil. Nuestra mente, para comprender la cosa, tiene muchas capacidades, pero también tiene muchas limitaciones. Entonces tendemos a caricaturizarlo para poder entender, el cielo, lo inmaterial, lo material, pero cuando nos vamos a la materia, hay algo más inmaterial que la capa de electrones o la nube de electrones de un átomo que conforma la materia. No, es una nube de algo que fluye y que todavía nos resulta difícil de comprender. ¿No? Y nos vamos, y cada vez que entramos más profundamente en entender lo que es la materia, los electrones, todos esos componentes, cada vez se vuelve más etéreo, más como tú mencionas, que más como eh, energía, más como algo que no, que aunque nosotros, precisamente es el tema de la dificultad de comprensión, que tanto cuando ampliamos, cuando eh, nos vamos y nos enfocamos en lo más pequeño, llegamos a puntos donde no tenemos algo así como sólido, físico, sino son como grupos de partículas o grupos de átomos que en nuestra comprensión llegan a ser como algo más etéreo, más eh, energético sería, no sé. Sí, porque al final son cargas, si te vas, son cargas eléctricas y fundamentalmente como 4 energías que fluctúan en el universo que conocemos, ¿no? La electromagnética fuerte, débil, la fuerza gravitacional. Hay unas energías, los chinos dirían unas expresiones del chi, que van a conformar y configurar un movimiento que se va a convertir, por lo menos a nuestra óptica, en una partícula. Incluso a nivel cuántico se dice que una partícula se puede convertir en energía o
cúmulo de energía puede convertirse en una partícula a unos niveles ya como muy, muy finos, pero que son, hasta donde sabemos ahora, bastante reales. Y de hecho, hasta una computación cuántica tenemos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y tiene que ver, yo creo que lo he mencionado antes, el tema de que ya se está hablando de que principalmente en países como en Estados Unidos se ha llamado o se le ha dado el apodo a que la pandemia del momento es la soledad, que es lo que está provocando más enfermedades eh, de las personas en cuanto a enfermedades, vamos a decir que mentales, sociales e incluso hasta físicas, porque se somatizan ese tipo de cosas. Tiene que ver pues, con esa desconexión. Claro, tiene que ver con esa, más que desconexión, con que en mi foco, porque la conexión es inevitable, si no, desaparecemos. Es como si fuera una red que nos está sustentando por todos los lugares, tiene que estar ahí. Pero a veces mi conciencia, mi prisma lo he centrado tanto en mí que me olvido del alrededor, ¿no? Es la presa ideal de un carterista. Te centra la atención en un sitio y tú no te das cuenta que te ha llevado la cartera. ¿Por qué? Porque tu atención, todo tu ser como que se ha ido a ese lugar, a ese espacio, a esa persona, a ese ruido, y tú te despistaste, ¿no? Como le llaman aquí ahora los descuidistas, ¿no? Ujú. Y dicen, no, yo no soy ladrón, soy descuidista. Tú te descuidas, yo me lo llevo. ¿No? Pero no me lo robé. Yo lo vi ahí y me lo llevé. Claro, claro. Entonces, eso luego nosotros lo vemos con la expresión de esa soledad, que no deja de ser una forma de vivir, como yo estoy viviendo la vida, ¿no? Te cuento una anécdota. Hace años, cuando yo llegué aquí al país, alguien se comunicó conmigo y diciendo, ay, bueno, ¿y cómo estás allá? Tú solo y tal, ¿no? Y yo, bueno, eso no lo digo, yo lo entendí, ¿no? Y yo dije, no, aquí solo con 10 millones de personas, ¿no? Yo solito. Con 10 millones, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú lo veas, te puedes sentir efectivamente solo. A lo mejor no es exactamente que estés solo. Cuidado, hay situaciones de abandono, de soledad extrema, ¿no? Pero aún así, vemos personas que han sido sometidas al abandono y a la soledad. Vivimos algunas situaciones dramáticas hace muy pocos años con esa eh, pandemia que vivimos, ¿no? O que tuvimos aquí. Eh, y perecieron por eso. O sea, la soledad lo mató. Y ahora mismo es una epidemia, como tú dices, y una carga a las finanzas de la seguridad social, porque así es como se tipifica, ¿no? En algunos países. Sin embargo, hay otras personas que pasan años en la cárcel, encerrados en soledad, y hacen un libro, desarrollan una filosofía, cuando salen, salen con ideas nuevas. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la soledad estaba ahí, el abandono y a veces incluso el maltrato estaba ahí. Sin embargo, podemos desarrollar una conciencia en la que sepamos primero que no estamos solos. Eso es imposible. Y tengamos aprecio, por lo menos, ¿no? Para comunicarnos con esas realidades que hay, que son los otros seres vivos que están, los veamos o no los veamos. La mayor parte de los seres vivos que están en ti yo no los veo. Son bacterias, virus, ¿no? Ujú. Pero están. Si no estuvieran, estaríamos fatal, ¿no? Desapareceríamos. Son parte de nuestra configuración. Entonces, si tomo conciencia de que yo estoy rodeado, simplemente tomo conciencia de que el cielo está ahí con un montón de cosas que suceden y que hacen que yo pueda vivir. Tomo conciencia de que la tierra está, aunque no pueda hacer grounding, porque no lo puedo Ujú. hacer en mi apartamento, ¿no? Si tomo conciencia de todo eso, algo va a suceder, inevitablemente. Porque, como decíamos, al apreciarlo, estoy generando respeto, estoy generando conexión, aunque no tenga respuesta. Yo creo que ese podría ser un buen paso frente a esos momentos de soledad y dejar de repetir esos esquemas mentales que tenemos a veces, que a veces son muy propagandísticos, ¿no? Que te hacen sentirte solo para que consumas televisión, para que consumas series, para que consumas divertimento estándar.
Antes caminaba un pastor, y todavía en algunos lugares, solo, y no se sentía solo. Ahora, a los 10 minutos de estar en casa, déjame que vaya a un mall a comprar algo, Te, o de te repente... ataca una ansiedad. Claro, claro. Entonces hay que reconciliarse. Hace falta un poco de, más que de soledad, de recogimiento. Porque si no, la saturación de la vida que llevamos no nos permite darnos cuenta de que yo siento cosas, de que eh, soy un ser complejo, de que hay alguien al lado. Y si me aíslo con un aparato o con lo que sea, nunca lo voy a percibir. Entonces, lo primero sería como entrar en conciencia de que aunque no queramos, ah, no estamos solos. O sea, no hay forma de estar solos. Claro, y que si yo voy a buscar esa conexión con el cielo y con la tierra, tengo que tener en cuenta que el cielo y la tierra están conectados conmigo. Todo lo que hay a nivel más macro y todo lo que hay micro está conectado conmigo y me permite a mí vivir. Y sería, lo siguiente sería como reconciliarse con uno mismo para tratar de eh, evitar ese enfoque que existe hacia aislarse. Claro, y desarrollar la gratitud, porque yo no entiendo esas conexiones. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo puedo manejar, pero sé que existe. Y además sé que por lo que quiera que sea, están ahí y me permiten a mí desarrollar un sentido en mi vida. Ya eso es, creo que tranquilizador, aunque uno no lo entienda. Eso como un buen mensaje final. ¿Algo más que tú quieras decirle a la audiencia? ¿No? Yo creo que eh, tener en cuenta esa conexión la podemos hacer de una forma muy simple, que es un ejercicio chino de Ujú. Qigong, muy sencillito y lo habrán visto todos en algún lugar. Y es como respiramos, tomamos el aire, recogemos como esa vitalidad que hay y la acompañamos, porque está siempre fluyendo a través de nosotros, hacia la tierra, y abajo recogemos y la acompañamos soltando el aire hacia arriba. Y ahí hacemos una respiración mantenida en un sentido y en otro, procurando que respiremos sobre todo con el abdomen y ya. Y eso es uno de los movimientos más famosos que uno ve cuando uno está viendo Qigong en YouTube o ese tipo de cosas. O Claro. sea, Pero dándole sentido, toma otra dimensión. sí, pues todo tiene que... Debemos empezar con tratar de tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, yo creo que mi mensaje es que nos escriban, que nos comenten, que se suscriban al canal, que le den a a la campanita, que nosotros vamos a estar atentos a sus comentarios. Se le agradece mucho y se despide por el día de hoy Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.